Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy quiero que estemos meditando bajo el título El peso de las decisiones te van a perseguir. El peso de las decisiones, te van a perseguir. Estos días hemos estado indagando, observando, profundizando, meditando y aplicando en todas aquellas decisiones que van a marcar diferencia. Y me he esforzado en tratar de llevar una línea sistemática, vale decir un orden, incluso medianamente cronológico a través de los pasajes bíblicos y los personajes que en ellos aparecen involucrados, desde aquella primera pareja que decidió pecar lamentablemente y nos involucró a todos en esta historia tan trágica. Y así hemos venido observando a un Abraham, a un Moisés, y así como hubo un tiempo de decisiones de pecado, también hubo grandes decisiones de servicio, de consagración, de devoción, de tomar con hidalguía, con altura de mira y con esa muy buena disposición en base a una convicción sólida, de decidir correctamente servir al Señor como Él lo requiere y lo demanda. Sin embargo, yo sería un mentiroso si no le presento la contraparte a estas hermosas y grandes decisiones de servicio a Dios. Y frente a un tiempo donde muchos están predicando un mensaje diferente respecto del evangelio genuino, como bien dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos están sacando de foco el verdadero sentido del evangelio, donde se han cambiado los verdaderos predicadores por motivadores emocionales incluso, que solamente quieren tocar tu fibra emocional, donde se ha cambiado el mensaje confrontacional del pecado por el mensaje en ti hay un Dios potencial, donde se ha desligado el mensaje de la santidad a la iglesia, de la autonegación y de la devoción en servicio con vida rendida a Cristo, por tú eres el centro, tú eres el eje, tú eres el motor, tú estás llamado a liderar, tú estás llamado a ser un campeón. Es bueno que en todo el amplio espectro y sentido de la Biblia podamos decir los pros y los contras, implícito y explícito, que tiene el llamado a servicio a Dios. Y de entradita déjame decirte por qué he puesto este título. Sencillo, porque en decisiones correctas de servicio, en devoción a Dios, va a venir un peso de decisiones. Tienes que saberlo anticipadamente. Si decides correctamente servir a Dios con una vida rendida y te vas a querer apegar lo más cercano posible a tratar de hacer la voluntad de Dios conforme a la Biblia y la misma palabra poniéndola por obra, tenlo por presente. Te van a perseguir. Te van a hacer la vida imposible. Una vez más lo digo, tu cabeza va a tener precio. El mensaje real del evangelio no es decir ven a Cristo y para de sufrir. Hay que decirle a las almas, incluso a los hermanos en la fe, ven a Cristo y comenzarán nuevos tipos de problemas para ti. Comenzarán nuevas situaciones en las cuales tendrás que enfrentar situaciones límites.
El Señor Jesús nunca prometió que no iban a haber problemas en el llamado a servicio. Que no se olvide que el llamado a servicio es lo mismo que el llamado a vida cristiana. Vida y servicio, servicio y vida se entrecruzan, se entremezclan y se complementan. No trate de separar su vida cristiana de la vida de servicio a Dios, porque su vida cristiana va a ser una vida rendida en servicio a Dios. Ahí surge un error. Cuando queremos vivir doble vida, porque eso sería vivir una doble vida. Acá en un lado, mi vida totalmente despegado de el servicio al Señor, solamente mi vida natural, y después separo al otro lado, acá está solamente mi vida de servicio fuera de mi vida natural. Déjeme decirle que ese no es realmente el llamado. El llamado es que nuestra vida natural de cristiano sea una vida totalmente apegada a servir a Dios en cada área y faceta de nuestras vidas. Entonces yo quiero que lo entienda bien. Está el peso de la decisión de realmente ser un cristiano de tomo y lomo, un cristiano genuino de corazón, de transformación real, de cambio de naturaleza, de todo lo que conlleva a partir del nuevo nacimiento, que debes entenderlo, sobre todo si eres joven, sobre todo, hermano, si estás recién convertido. Decisiones y su peso de decisiones te van a perseguir, vas a sufrir, vas a llorar, vas a vivir momentos límites, momentos extremos, momentos de aflicción, momentos en donde incluso vas a sentir morirte. Pero aquí viene. Por eso el maestro le dice a los suyos, y está registrado para nosotros en San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Quiere decir esto, en los días que ustedes vivan para mí y me sirvan a través de su vida, en este sistema corrompido, tendréis aflicción. ¿Y por qué cree que va a venir la aflicción? Porque usted va a querer decidir hacer las cosas correctamente. Pero como su cabeza tiene precio, va a tener un enemigo que va a usar gente, que va a usar distintos tipos de artilugio para que nosotros nos frustremos, deseemos morirnos y finalmente decidamos volvernos atrás del santo llamamiento y ya no queramos con devoción y pasión servir y seguir a Cristo. Pero Él dice que debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. Y este mismo escritor Juan, el escritor del Evangelio, en el contexto de su primera carta, en el capítulo 5, también nos da la clave y dice, y esta es la fe la que vence al mundo. La fe en que Cristo, Él, va a llevarnos a la victoria. Entonces, quiero, ya hecha esta introducción, quiero que observemos esto en la vida, nuevamente de Elías el Tisbita, pero ahora vamos a saltarnos de lo que estudiábamos la semana pasada, o estos días atrás nomás. Nos vamos a pasar de el Carmelo, de la situación del Monte Carmelo, ahora a la situación de las consecuencias de la decisión de Elías de servir a Dios. Elías, te van a perseguir. Elías, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Acompáñeme rápidamente a algunos pasajes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del 1 hasta el 3. A ver. No, leamos secuencialmente. Leamos secuencialmente. Y leamos hasta el 4. Después vamos a ir viendo otros versículos. Entonces, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva
de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Te van a perseguir. El camino del Evangelio y las decisiones de servicio y las decisiones de devoción, las decisiones de adoración, las decisiones de el llamamiento radical que Dios nos hace, tiene un peso propio. Y esto tiene de dulce y de agraz. Ponga mucha atención. No se olvide la victoria extraordinaria que tuvo Elías en el Monte Carmelo, de cómo el nombre Elías significa Jehová es Dios. Y así como el pueblo tuvo que decidir qué Dios servir, Elías ahora tenía que estar claro que la decisión de presentar él al Dios verdadero le iba a traer consecuencias. Como a usted o a mí, el hecho de presentar al Dios verdadero, de sostenernos en una verdad que incomoda, el sujetarnos a un camino de justicia que es una corriente contraria a lo que el sistema corrupto presenta, también va a traer sus consecuencias. El hombre y la mujer de Dios que decide pegarse firmemente y cercanamente a Dios en vida y servicio, tiene que tenerlo claro: te van a perseguir. Horas antes, Elías, Dios lo usaba como más que un vencedor. Dios se hizo un campeón, un gigante. Dios obró en forma espectacular usando la vida de este hombre. Y este hombre no tembló un instante frente a un ejército de falsos, de endemoniados, de satanistas, de hijos del diablo, de brujos en potencia. Dos cultos a deidades complementarias que son consortes. Baal, el dios de la fertilidad y la naturaleza, el dios de la agricultura para muchos. Acera, en algunos aspectos la esposa de Baal, que también tiene mucho que ver con la fertilidad. Detrás de esto todo un rito pagano, cultos idólatras, depravación, porque muchos de estos cultos tenían la idea de la prostitución sagrada, mujeres como meretrices, como prostitutas que se entregaban al servicio de estas deidades, prestando su cuerpo y muchas veces engendrando hijos para sacrificarlos a estas deidades para que a fin, en respuesta, hubiesen buenos tiempos de cosecha y fertilidad en la tierra. Era una depravación este culto que las naciones extranjeras practicaban. Pero hablando de decisiones, uno de los peores reyes del reino dividido del norte de Israel, el cual fue Acab, decidió mal. Comenzó de ahí la mala decisión hacia el pueblo. Decidió aliarse con una mujer extranjera que la ley no le permitía, pero él lo hizo, atribuyéndose esa prerrogativa de rey. Y en esa mala decisión involucró al pueblo a que se desviase del culto del Dios verdadero, y ahora esta mujer decidiera traer el culto a sus deidades. Pero ahora en este caso vemos que Dios levanta a un Elías y Elías decide servir a Dios, y viene esta confrontación terrible, que no solo estuvo supeditada al ámbito humano, sino que detrás de esto hubo una guerra, una lucha terrible en las esferas espirituales que a veces humanamente no alcanzamos a discernir. Pero vemos que
todo este preámbulo, todo esto que se permitió de parte de Dios que se conformase, finalmente decanta y termina en que el pueblo decide en su momento, aunque fue algo transitorio, decide volver a la adoración al Dios verdadero. Y vemos el fin del pasaje de primer libro de los Reyes 18, por un lado el pueblo gritando, Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero en otras palabras, como el nombre de Elías identifica exactamente lo mismo, Elías significa Jehová es Dios, el pueblo en el fondo termina vitoreando el nombre de Elías. El pueblo termina gritando, Elías, Elías, porque estaban diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ya sabemos que no es Baal, ahora decidimos decir, Jehová es Dios, decidimos comprender que Dios realmente es quien dice ser. Hasta ahí todo bien. Y ahora Elías toma la decisión de hacer un acto más que simbólico, un acto de purga, de limpieza, que también afectó fuertemente las esferas espirituales, y ahora el diablo va a tomar la mente de Jezabel para que decida perseguir al profeta. Y ahí vemos el fin del pasaje del capítulo 18, el pueblo decidiendo volver a la adoración de Dios, Elías decidiendo degollar a los falsos como símbolo de que ahora iba a venir un tiempo en donde se iba a extirpar la idolatría, el paganismo y la perversión en medio del pueblo. Pero también comienza el capítulo 19 con este rey cobarde, este rey manipulable, este títere en manos de Jezabel, llevando malas nuevas, llevando un mensaje negativo en contra de Elías. Elías ha matado a tus profetas, mujer. Elías ha degollado a tus profetas. Y comienza este capítulo con la decisión de Jezabel de perseguir y matar al profeta Elías. Al escuchar estas nuevas, estas noticias, esta mujer se enciende en ira. Es el mismo diablo y el mismo infierno que toma la mente de esta mujer y proclama una palabra destructiva. No se olvide que en nuestros labios sí hay un cierto nivel de poder. Con nuestros dichos podemos dar vida y con nuestros dichos hay un potencial para provocar muerte. ¿Se ha fijado? Mire, haciendo un pequeño paréntesis, que una persona puede padecer una enfermedad por largo tiempo y está latente en el cuerpo. Pero basta que el médico de turno que haga los exámenes y los chequeos pertinentes le diga usted tiene un cáncer muy avanzado y le quedan 3 meses de vida, y esa persona quizás ha estado por 5, 6, 7 años no manifestando mayor problema, aunque el cáncer estaba, pero bastó la palabra del hombre que le dijo le quedan 3 meses de vida, estás sentenciado, estás camino a la muerte, y pareciera que el cáncer se reaviva y terminan matando a la persona. Así es muchas veces el mensaje. Según el mensaje también podemos ver cómo nos afecta en respuesta. Aquí viene algo paradójico y contradictorio. El hombre de Dios que decidió servir correctamente a Dios y Dios lo usó de una manera extraordinaria en el pic, en el punto cúlmine, en el clímax del ministerio de Elías, donde vimos realmente un guerrero de Dios que no le temió a un ejército de 850 satanistas. Ahí él, con el poder, el revestimiento de Dios y el Espíritu Santo, no temió enfrentar a ese regimiento, a ese ejército. Ahora lo vemos en su peor momento y en su peor faceta. Solo al mensaje negativo, a la voz de persecución, a los caballos del ejército enemigo que ya se venían con todo sobre él, viene el momento crítico, viene el miedo, se apodera ese miedo y liga a otros espíritus que se llaman depresión y cobran el corazón de Elías como víctima. Y ahora el que fue capaz de entregarlo todo por causa del llamamiento y del servicio en decisiones radicales para que finalmente Dios hiciera lo que tenía que hacer por el pueblo, iba a comenzar a pagar las naturales consecuencias de servir
devocionalmente a Dios. Elías, te van a perseguir. Y yo quiero que lo sepas, Elías. Yo quiero que lo sepas. ¿Me quieres servir bien? Te van a perseguir. El diablo va a levantar de afuera y va a levantar de adentro. El diablo, si no puede verte caer, te va a hacer la zancadilla para que caigas. Y va a venir con toda su furia y va a venir con el mensaje destructivo hacia tu vida. Así como le cortaste la cabeza a mi profeta, así tu cabeza mañana será el testimonio de que te voy a destruir. Ahora, ¿qué poder tenía esta mujer? Eso es algo que a partir del próximo lunes, la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ir descubriendo. Ahora, este espíritu que opera y cómo lo hace. Fue tan fuerte esto que el hombre de Dios, que no tembló frente a los brujos, los satanistas y al diablo mismo encarnado en estos personajes, ahora a la sola voz, al solo mensaje emitido por la boca inmunda de esta mujer perversa, provoca que este hombre huya. Por eso el versículo 3 nos dice: viendo pues el peligro, en el mundo tendréis aflicción. Viendo pues el peligro, Elías decide levantarse y huir y salvar su vida. Allá Elías en el Carmelo, en la cumbre, desafiaba, se burlaba, los desanimaba a estos hombrecillos. Y ahora por esta mujercilla perversa, hija del mismo diablo, ahora ya no en el monte, sino que en el valle, huye por su vida y finalmente se va al desierto. Otro paréntesis. ¿Se ha fijado la importancia del desierto en ciertos momentos? A veces le damos una connotación negativa al desierto, pero se nos olvida que hay un mensaje del profeta Oseas que dice que Dios mismo cada tanto lleva a su pueblo al desierto para que su pueblo se vuelva a enamorar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto, en el valle de las lágrimas, debajo del enebro, cuando ya no tienes fuerza, cuando ya tus recursos, tus capacidades, tu integridad y todo, al final cae a tierra, es solo Dios el que te va a sostener. Tendrás aflicción, tendrás lágrimas, tendrás llanto, pero aprenderás a conocer de mejor forma a aquel que te ha llamado y al cual tú has decidido servir. Pero no te olvides, Elías, te van a perseguir. Te van a calumniar. Van a mentir. Van a tramar. En el cuarto secreto, en lo oculto, en el conciliábulo del diablo con sus seguidores, van a planificar, van a tener orquestado todo un plan en tu contra. Pero en ti va a estar decidir hacer o no hacer. Pero escúchamelo atentamente. Tampoco te niegues. Decide también en su momento bajar al valle, pasar el valle de las lágrimas, el valle de sombra y de muerte, pero Jehová estará contigo y anda al desierto. Yo te pregunto, ¿quién llevó al desierto al Señor Jesús para ser tentado? ¿Le vamos a echar la culpa al diablo que el diablo lo llevó al desierto? Tomando solo referencialmente el pasaje de la triple tentación de San Mateo capítulo 4 a partir del versículo 1. Es claro el escritor y nos dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. Israel en el desierto aprendió el área formativa. Y hay grandes momentos de la Biblia con hombres de Dios que en el desierto aprendieron a conocer de mejor forma a Dios y aprendieron a depender completamente de Dios. Aquí se aplica a gran escala lo que enseña la Biblia a través del apóstol Pablo.
Dentro del contexto del segundo libro, o segunda carta más bien dicho, a los Corintios en el capítulo 12, en gran debilidad, Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo siempre me hago la pregunta, si Elías no pasaba por el valle del dolor y de la angustia, y si Elías no pasaba por la clínica del desierto, y no iba al centro de restauración llamado debajo del enebro, si Elías no vivía el proceso del enebro, ¿qué habría pasado con Elías? Probablemente el corazón de Elías se habría engrosado por la gran victoria en la cumbre del Carmelo. Dios en nuestra vida va a permitir momentos de cumbre del Carmelo, pero Él mismo va a permitir y nos va a llevar a estar un tiempo debajo del enebro, ahí donde el dolor agobia, donde el deseo incluso ya de renunciar a todo aparece, porque es ahí cuando realmente el hombre y la mujer de Dios son calibrados y Dios se va a hacer grande en la vida de los cuales Él mismo va a permitir y va a llevar al desierto para comisiones grandes. La gran victoria de Elías no estaba supeditada a la gran altura del Carmelo. La verdadera victoria de Elías estaba en cómo salía de debajo del proceso del enebro. Pero te vuelvo y te repito, te van a perseguir. ¿Cómo vas a decidir en medio de esas terribles persecuciones venideras? Veamos un momento qué pasa con Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta persecución trajo cosas buenas, porque ahora Elías deja de ser el hombre. Y ahora el hombre en su necesidad comienza a conocer de mejor forma a Dios. Y ahora es Dios tomando control y gobierno ya del corazón de su siervo. Elías aprendió de una manera fuertísima el sentido de la absoluta dependencia en Dios y su poder. De algo tan negativo Dios estaba permitiendo un proceso de gloria y formando algo muy positivo. No se olvide que a veces el mismo diablo termina siendo un siervo de Dios a beneficio nuestro. El diablo dijo a Job, lo voy a destruir, pero Dios permite el momento terrible sobre Job y usa al mismo diablo como el instrumento para que Job le conociese mejor. Acá Dios está permitiendo que esta mujer perversa decida perseguir al profeta. Va a permitir que Elías decida huir al desierto, que en el fondo era el lugar donde Dios iba a llevar a su gimnasio, a su campeón, para que ahora saliese fortalecido. Elías decide dejarse estar y querer morirse, pero Dios va a enviar lo necesario en el momento terrible. Entonces, escúchame bien, si estás padeciendo como cristiano, como enseña Pedro, te voy a decir, gózate, porque estás bajo bienaventuranza, pero como he estado en tus zapatos, sé que en ese momento es difícil cuando estamos debajo del enebro, porque lo que más embarga el corazón es el miedo, la angustia, la tristeza y muchos sentimientos encontrados. Fluyen las lágrimas, sangra el corazón, viene la angustia. Pero si estás en ese proceso, te lo aseguro, Dios no permitirá que tú mueras. Dios te está procesando, te está purificando, te está preparando, te está potenciando. Y espera aún un tiempito, porque viene el ángel con la respuesta de la provisión de Dios. Viene bajando ese cántaro con el agua que da el descanso y esa torta cocida que te dará la fuerza de Dios y te impactará para que salgas del tiempo duro el cual estás viviendo. Ahora es llamativo que Elías, recibiendo este impacto de bendición,
se vuelve a dormir y que por segunda vez Dios intervenga. Ahora, este tema va a dar para una segunda parte, para el día de mañana, porque hay que ver qué decisión toma después de Elías cuando sale debajo del enebro y por qué decide ir a la cueva allá en Horeb. Te van a perseguir. Sí, eso es un hecho. Decidiste rendir tu vida en servicio, te van a perseguir. Pero vamos a comenzar con la consejería. Número 1. Este es un proceso permitido por Dios para mayor gloria. Debemos aprender a conocer las grandes cumbres de la victoria, pero tenemos que ser procesados también en el valle de las lágrimas. Es necesario pasar de la cumbre del Carmelo a estar debajo del enebro. No lo veamos con un aspecto negativo, veámoslo con un aspecto de necesidad de Dios, de formación hacia lo suyo. Consejo número 2. Debajo del enebro, en pleno desierto, cuando ya no eres tú, Dios se mostrará de una forma más profunda a ti. Y no pienses, por favor, no piense. Soy el único que estoy quedando. No hay otro fuera de mí, no hay otro como yo. Ahí no es el tiempo de lamentarnos. Ahí no es el tiempo de la queja terrible creyéndonos únicos y especiales. Porque Dios dice, me he reservado un remanente de 7,000 rodillas, así como tú, Elías, que nunca se han doblado a Baal. Entonces, como segundo consejo, nunca estarás solo en este proceso. ¿Lo estás pasando mal? Hay otros que lo están pasando igual y peor. Pero ese grupo de los que decidieron radicalmente servir y seguir al Señor, están en el gimnasio de Dios para ser de lo suyo guerreros inigualables. Consejo número 3. Espera pacientemente en Jehová, Él se inclinará a ti, oirá tu clamor y te dará la respuesta. Viene, lo siento, lo percibo, viene el ángel trayendo solución, trayendo provisión. Viene el ángel con el cántaro de agua, viene el ángel con la torta cocida. Ahora si te quedaste dormido, dormilón, despiértate tú que duermes y levántate de debajo del enebro y Cristo te alumbrará. Conclusión y consigna. No podemos evitar el proceso. Sí podemos aprender a vivir en medio del proceso. Siempre de la buena mano de Dios vienen cosas buenas para sus hijos. El apóstol Pablo lo dijo así, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas, incluyendo este tipo de situaciones, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama propósito. El momento de la persecución y el momento del querer morirse debajo del enebro no va a ser para muerte. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo, y de ahí vamos a salir fortalecidos, quizás a misiones finales inigualables. Dios les bendiga. And now I have